Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Carlos Alberto Argullo Lagunas, soy alumno del Centro Universitario Salina Cruz, estoy cursando el quinto cuatrimestre de la carrera de Derecho y la materia que nos trae hoy en día a la presente exposición es Derecho Estadounidense. Dicha materia es impartida por la licenciada Paulina Cruz Tobar y el tema principal que abarcaremos en esta investigación es la introducción al sistema legal. El sistema legal estadounidense. Tomaremos diferentes puntos, recabaremos su aceptación por parte de la sociedad, los resultados que ha tenido, las similitudes y diferencias que tiene con el derecho mexicano, que es principalmente lo que tomaremos como punto de partida para esta investigación. Vamos a comparar el derecho estadounidense, del cual su fuente o su base es el common law, y el derecho mexicano, que su fuente principal o su base es el derecho romano. Ver cómo ambos poseen similitudes a pesar de tener fuentes distintas o bases distintas, y también conocer las diferencias que existen y ver y podamos comparar cuál sistema de gobierno es el que está logrando lo mejor, cuál tiene mejor aceptación por el pueblo y cuál está teniendo mejores resultados. Por eso mismo comenzaremos con la comparativa entre el derecho estadounidense y el derecho mexicano. Primero que nada vamos a ver cómo está conformado el gobierno estadounidense, porque vamos a entender desde la introductoria de cómo está compuesto el gobierno. Sabemos que el gobierno y el derecho están de la mano porque el gobierno utiliza el derecho, las leyes, para poder tener un control y que no sea no exista una anarquía en su sociedad, que el Estado sea Estado, conformado por leyes y derechos. Pero el poder del gobierno lo ostentan en el derecho estadounidense y al igual, vamos a ver su funcionamiento. Al igual que el gobierno mexicano, Estados Unidos también tiene su Constitución Suprema, y esta es la que rige y define la estructura del gobierno federal y las diversas ramas que conforman este. Y las ramas son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Cabe recalcar que esto es muy parecido a cómo está estructurado el gobierno mexicano, con el ejecutivo, legislativo y judicial. Pero vamos a recabar información para retroalimentar y ver cuáles son esas tres, definir cuáles son esas tres ramas que conforman el gobierno estadounidense y cuál es su función de cada uno. Comenzamos con la rama legislativa. Estas están conformadas por dos cámaras de Congreso. ¿Cuáles son estas cámaras? Es el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Y cuál es su función de estas? Ambas cámaras deben aprobar los proyectos o las leyes o las reformas antes de que sean enviadas al presidente para que éste las firme, para que ésta las haga entrar en vigor. Son quienes se encargan de ver si una ley es promulgada para que se firme, para que se lleve a cabo o no. Son los que debaten qué leyes van a aparecer para que dé su autorización el poder encargado de esta tarea. Continuamos con la rama ejecutiva. Esta principalmente, al igual que en el derecho mexicano, que en el gobierno mexicano, está representada por el presidente, el vicepresidente y el gabinete. Son tres quienes representan la rama ejecutiva del gobierno. Su función es implementar las leyes. Va de la mano con digamos que toman para implementar sus leyes, se toman de apoyo de la rama legislativa, que son los que se encargan de aprobar si las leyes pasan a la rama ejecutiva para que éstas las implementen o no, que es la función del poder de la rama ejecutiva en el derecho estadounidense. Y por último veremos lo que es la rama judicial. ¿Por quién está representada? Esta está representada por la Corte Suprema y los juzgados federales menores. ¿Y cuál es su función de la rama judicial? Es aquella que se encarga de interpretar la ley y tiene la facultad de invalidar o declarar inconstitucional una ley. Se encarga de ser crítico y tiene la autoridad para decir si una ley está mal implementada o esta está en contra de la ley suprema misma que rige su país. Y no importa que esta haya sido aprobada por el Congreso y que esté firmada por el presidente. La rama judicial, que son la Corte Suprema y los juzgados federales, tienen la autoridad de poder, no es tanto levantar una queja, sino tienen la autoridad para invalidar dicha invalidar, porque son los quienes se encargan de ejercer la jurisprudencia de la ley ya establecida.
Una vez conocidas las tres ramas que representan el gobierno estadounidense, podemos ver que su estructura es muy parecida a la del gobierno mexicano. Simplemente lo que varían son el número de representantes en el Congreso, en la rama legislativa, y que el poder se comparte en la rama ejecutiva con el vicepresidente, con el presidente y el gabinete. Y la rama judicial guarda mucha similitud con el derecho mexicano, y porque ahí mismo son las autoridades como jueces y juzgados quienes se encargan de ser críticos con la ley, de interpretarla y realizar sentencias por medio de la autoridad establecida. Son quienes se encargan de que se aplique la ley que legislan el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces es como ya conociendo la estructura del derecho estadounidense, más bien del gobierno, de la estructura de su gobierno, el gobierno de Estados Unidos. Ahora vamos a tomar como, digamos que como punto de partida o como complemento, vamos a hablar sobre la estructura del gobierno mexicano. Igualmente está dividido por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son ramas muy parecidas a las que dividen el derecho estadounidense, más sin embargo quienes representan estas, quienes la conforman, o como digamos que el protocolo para que éstas lleven a cabo sus autoridades, sus funciones, es completamente diferente. En ocasiones hay similitudes, pero principalmente porque son diferentes leyes las que rigen ambos países, es que estos actúan de manera diferente, pero en esencia técnicamente tienen una función parecida, pero no la realizan de la misma forma. Vamos a hablar ahora del poder ejecutivo, legislativo y judicial en el derecho, digamos que en el gobierno mexicano. Empecemos por el ejecutivo. En México, ¿quién es que ocupa este cargo? Principalmente es el presidente de la nación. Esto ya se ha visto desde que se independizó México de España, el poder ejecutivo, que es quien se encarga de ser la máxima autoridad en el país. Si bien en este no tiene poder absoluto, sí es quien toma las decisiones más importantes porque es un representante de toda la nación. Este también comparte parte de su poder, o más bien se apoya de lo que son los gobernadores de los estados y el Procurador General de la República. Estos son quienes ostentan, o más bien quien ostenta el poder ejecutivo y de quienes se apoya. Seguimos con el poder legislativo. En México, este está representado por el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión se divide, como ya sabemos, en dos partes: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Si bien el poder legislativo cumple una función muy parecida que en el derecho estadounidense, aquí es donde entra que está conformado por diferentes órganos. En México son la Cámara de Diputados y Senadores, y en Estados Unidos es por el Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de ser la misma rama, tener el mismo nombre, está conformada por diferentes órganos. Es una de las principales diferencias que hay entre el sistema de gobierno estadounidense y el mexicano. Y esta se encarga de expedir las leyes que regulan la estructura y el funcionamiento internos de la república, del país mismo, del estado. Y está conformada por 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 por principio de representación proporcional. Aquí es donde vemos igual diferencias entre el sistema de gobierno americano, estadounidense, y el sistema de gobierno mexicano. En el sistema de gobierno estadounidense, el poder legislativo se encarga de aprobar las leyes para que sean firmadas por el presidente, por el poder ejecutivo. Y en México es diferente. El poder legislativo es quien se encarga de dar en vigor estas mismas leyes. Y para terminar vamos a hablar del poder judicial en México. El poder judicial de la República Mexicana es el encargado de vigilar el cumplimiento y la constitución establecida de las leyes que están representando nuestro país. Un ejemplo claro es la máxima Corte Suprema, la Suprema Corte de la Nación, que es el máximo tribunal que existe hoy en día en México, y se encarga de resolver las diferentes controversias que puedan suscitarse dentro del país. En conclusión, el sistema de gobierno estadounidense, como estuvimos reiterando en bastantes ocasiones en esta exposición, es muy parecido al sistema de gobierno mexicano, a pesar de tener diferentes fuentes: el Common Law por el lado de Estados Unidos y el derecho romano por el lado de México. Y
esto se ve representado o se ve reflejada esta diferencia en que, a pesar de ser las mismas ramas las que están estructurando el gobierno estadounidense y el mexicano, quienes conforman estas son totalmente órganos con diferentes nombres, órganos que trabajan de diferente forma, órganos que tienen niveles de autoridad más desbalanceados. Puede ser que el poder legislativo en Estados Unidos tenga menos autoridad que la que tendría aquí en México, porque en Estados Unidos nada más se encarga de aprobar para que apruebe, digamos que dar el visto bueno para que el presidente, para que el poder ejecutivo apruebe las leyes. Y en México el poder legislativo es el que se encarga de expedir, modificar o cambiar o poner en vigor las leyes establecidas y los diferentes códigos en nuestro país. Ambos gobiernos tienen una estructura sólida, están muy bien conformados, tanto el common law como el derecho romano, sus bases se sienten incluso hoy en día, y ambos gobiernos han logrado mantener su nación, digamos que de una manera óptima, entre comillas. Y es por eso que estas son las diferencias que pude encontrar entre el common law, que es la base del derecho estadounidense, y el derecho mexicano, que tiene su base el derecho romano. Por mi parte sería todo por la exposición del siguiente tema. Doy muchas gracias por la atención prestada. Reitero, mi nombre es Carlos Alberto Arguello Lagunas. Muchas gracias por su atención.